Buenos días. eh, Buenos días a todos y vamos a empezar esta jornada sobre personas vulnerables y suministros mínimos. En otras palabras, profundizar en el análisis de lo que se ha llamado pobreza energética, pobreza hídrica y garantía de suministros mínimos. Me parece que esta jornada, en este acto de bienvenida, esta y la próxima, que será el día 18, por parte del defensor, que culmina el año de cierre del defensor del pueblo andaluz, sobre la necesidad de reflexionar en torno a lo que se ha llamado garantía de los ingresos mínimos para personas que están en situación de necesidad, o la comúnmente llamado renta básica. Me parece que son dos jornadas y dos reflexiones que tienen hoy mucho acierto y mucha oportunidad, porque me parece que son complementarias, no son excluyentes, y son dos situaciones que quieren abordar la situación que voy a hablar ahora yo a continuación sobre el momento, no solamente de la crisis económica, que ya viene de atrás, de 2007, sino de las consecuencias que está teniendo, no solamente por eso, sino por la política de ajuste que ha conducido a una situación de pobreza, a medida que el informe fue, se lo ha destacado, Cáritas y la pobreza infantil UNICEF y todo lo que ustedes conocen. Y yo creo que es oportuno que esta jornada hagamos una reflexión. Y por lo tanto, para eso está montada, y con el propósito de encontrar impulso, encontrar reflexiones que nos aunan para que haya no solamente normas, sino medidas eficaces que ataquen esta situación de pobreza general de toda España, y que en particular la que nos afecta más directamente, que es la de Andalucía. Si encontramos la cifra de 333.000 hogares que ahí afectan a 1 millón de personas, con la bajada además de la pérdida de empleo de una parte de la clase media, cuando tenemos que 1 de 3 trabajadores asalariados ya están en el camino de la pobreza, cuando en la pobreza infantil se habla de que son las víctimas de esta situación, cuando el perfil de un paro es mujer con carga de hijos, yo creo que, por no citar más, creo que avalan la necesidad de tomar medidas. El auge, ciertos millones de toneladas del Banco de Alimentos expresa también en el fondo una situación preocupante de que tengamos que recurrir a estas situaciones, porque hay gente que lo está pasando muy mal. Por lo tanto, esta jornada me parece que, desde impulsada del Defensor del Pueblo Andaluz y del Defensor del Menor, yo creo que tiene totalmente el acierto. Me acompañan en la mesa y tengo también el gusto de presentar también, no hace falta que presentarlo públicamente, sino en cuanto a copresidiendo un poco este acto, a don Diego Valdea, vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, con el cual siempre he tenido el placer de, no sé por qué, si me parece que nos une un poco la trayectoria, porque en los años 90 él fue el presidente del Parlamento y yo era defensor del pueblo andaluz, primero como adjunto primero y después como 2 años, en una etapa difícil que fue el 95 y 96, el año 95-96, y con el cual yo creo que mantuvimos una relación no solamente cordial, por supuesto, sino muy fructífera en una época, en un tramo difícil de la política de Andalucía. Por lo tanto, desde ahí. Después también, como comisionado del Polígono Sur, también estuve colaborando juntos y tuvimos una relación bastante estrecha en los temas de la atención a las barriadas preferentes, a los barrios desfavorecidos, a los barrios marginales, desde su puesto de consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, y al mismo tiempo ahora también porque es su departamento el que está también
amasando la manera de encontrar fórmulas normativas que ayuden en concreto a lo que hoy comentamos aquí sobre la pobreza energética, la pobreza hídrica. Ahora lo veremos en la exposición, vamos a analizar, encontrar fórmulas que no sean recurribles para arbitrar medidas que ayuden a esta situación que les comentaba al principio. El cuarto interviniente en la mesa es el defensor del pueblo de Cataluña, el síndic de Greuges de Cataluña, que está viajando de Bruselas y que llegará aquí a las 12. Llegará aquí a esta jornada y que tiene una ponencia a las 4 de la tarde. Hemos cambiado el punto de la ponencia para hacerlo de las 4 porque fue el primero que en el decreto de 2013, en octubre, arbitró un decreto de medidas de la pobreza energética, arbitrando lo que se llamó la tregua invernal, es decir, que en los meses de invierno no podrían ser cortados los suministros de agua, de electricidad. Pero el decreto este fue recurrido por el Gobierno de España ante el Tribunal Constitucional por la idea de que era el Gobierno español el que tenía que definir cuál era el concepto de persona vulnerable. Y por lo tanto tendrá una conferencia a las 4 concreta de su experiencia de Cataluña en materia de pobreza energética y por lo tanto disculpa digamos porque está viajando un poco para Sevilla y que nos acompañará en el día de hoy. Y después agradecer a don Guillermo Telle, director de la Fundación Caja Rural del Sur, con el cual hemos estrenado una colaboración de otro tipo, en el sentido de la Fundación de acogernos y de propiciar también encuentros de este tipo, como nos decían también anteriormente, para entidades, organizaciones que se dedican un poco a un fin de este tipo, que no eran sin ánimo de lucro, etcétera. Y por tanto agradecerle la acogida y que nos ha facilitado para esta jornada. Por lo tanto, ya voy a pasar a darle la palabra a don Guillermo Telle, director de la Fundación Caja Rural del Sur. Buenos días, excelentísimo señor don Jesús Maestro, defensor del pueblo, don Diego Valdera, vicepresidente de la Junta de Andalucía, señoras y señores, buenos días. En primer lugar, antes de nada, yo quisiera agradecerle, por supuesto, cuando nos plantearon esta colaboración desde el defensor del pueblo, en colaborar con este tipo de jornadas, porque nos permite de alguna forma dar a conocer esa dimensión social. La Fundación de la Caja Rural del Sur, que es una fundación que depende lógicamente de una entidad financiera, pero que esta entidad financiera es una entidad, yo lo digo muchas veces y es así porque la legislación así lo establece, es una entidad financiera de personas, no es una entidad financiera de capital. Es decir, nosotros somos una cooperativa de crédito y como cooperativa el elemento más importante en este tipo de sociedades son las personas. No es el dinero que ponen los accionistas para obtener un máximo rendimiento, un beneficio, como hay otras entidades, la mayoría de las entidades entidades financieras que funcionan en España y en el extranjero, ¿no? Nosotros tenemos lo mismo que lo tenían en su día las OBS, la obra social de las cajas de ahorro, lamentablemente que han desaparecido en ese aspecto porque evidentemente devolvían mucho a la sociedad en aquellas zonas donde estaban instauradas. Bueno, pues nosotros ese papel, digamos, lo hemos asumido, lo teníamos asumido. Espera que termine la sevillana.
Gracias, lo teníamos asumido y lo seguimos asumiendo. Hemos un poco sustituido esa línea porque yo quiero que ustedes sepan, si no lo saben, que la Caja Rural de los beneficios que obtiene todos los años, pues una parte muy importante, que es aproximadamente un 30%, va a lo que la ley define como Fondo de Educación y Promoción y Desarrollo de actividades medioambientales y de actividades asistenciales y de apoyo a la comunidad en general. Y entonces nosotros en esa línea, eso se articula a través, ese dinero se articula a través, se aporta a la Fundación de la Caja Rural del Sur, y de ese dinero pues destinamos una parte muy importante a temas asistenciales y a temas de banco de alimentos, Cáritas. Este año hemos desarrollado una actividad, o venimos desarrollando una actividad creo que también importante, que es el kilómetro solidario, donde la gente puede ir a montarse en bicicleta y hacer kilómetros, y eso se transforma en kilos de alimento que se entrega a bancos de alimentos para que a su vez lo haga llegar a las personas más desfavorecidas, ¿no? A las personas que necesitan pues no solo el apoyo de las instituciones, sino también el apoyo público, sino también el apoyo de las instituciones privadas. Dicho esto, tan solo unas breves palabras para darles en primer lugar la bienvenida a nuestra casa, que es Caja Rural del Sur, donde hoy estamos encantados de recibirles en esta jornada sobre personas vulnerables y suministros mínimos, pobreza energética, pobreza hídrica y garantía de suministros mínimos. Nos complace mucho poder acoger aquí un encuentro de este nivel y componentes tan destacados. Sin duda, una jornada con un título que ya simplemente con enunciarlo dice mucho de los contenidos que hoy se van a abordar. Todos ellos no solo interesantes, sino diría más, muy oportunos y necesarios para una reflexión en los tiempos que vivimos. Doy por ello mi enhorabuena por la elección del tema a los organizadores y por la iniciativa al defensor del pueblo de andaluz y a todo su equipo. Déjenme que les diga, con el convencimiento de que es así, que en nuestra entidad estamos y nos sentimos comprometidos con la sociedad, con las entidades benéficas, las instituciones, y queremos aportar nuestro granito de arena en abordar los problemas que la situación económica en que vivimos desde hace ya casi 7 años nos ha dejado. Dinámica que nos ha dejado realidades muy duras para nuestra familia y desgraciadamente términos o conceptos como los que se centran en esta jornada, pero que definen muy bien el grave problema que viven muchas personas, la pobreza energética y la pobreza hídrica. La crisis económica, como digo, está siendo dura para el conjunto de la sociedad, y aunque comenzamos a notar leves síntomas de mejoría, todavía nos queda un camino por recorrer hasta lograr definitivamente salir de la difícil situación económica que se encuentra en nuestro país. Algo muy directamente relacionado con nuestra actividad bancaria y financiera ha sido y está en nuestro ADN lo que es la responsabilidad social corporativa. Y no es algo de lo que presumamos solamente, procuramos vivirlo y hacer realidad con nuestro apoyo a muchas iniciativas a través de la Fundación de la Caja Rural. Y es cierto que si algo a lo que la responsabilidad social corporativa tiene que enfrentarse es el problema de las desigualdades que hoy vais a abordar en esta jornada. Desde el enfoque de cómo se ha acrecentado en los últimos años la incapacidad de una parte importante de la población para sufragar los costes de unos suministros básicos que resultan esenciales para el mantenimiento en condiciones de dignidad de la vida diaria. Combatir estas debería ser un tema nuclear en la estrategia de cuantos formamos parte de una sociedad estructurada, cada uno desde su ámbito de actuación. Pero sin duda, independientemente de su tamaño, cada entidad, ya sea cooperativa, autónomo, empresa mediana y pequeña, o la misma gran empresa, en conjunción directa con las
administraciones públicas puede aportar su granito de arena en este reto. Y, en primer lugar, el principal instrumento con el que las desigualdades se alivian es mediante la creación de empleo, como ha dicho antes Jesús. Cierto es que las cooperativas, autónomos y empresas solamente pueden crear empleo en la medida en que crezca la actividad económica y necesitamos más empleados. Y en ello Caja Rural del Sur trabaja para apoyar aquellas iniciativas que requieran el apoyo financiero necesario en esta fase de repunte que hemos empezado a detectar. Y, modestamente, déjenme que les diga que desde Caja Rural del Sur somos conscientes del papel que como cooperativa de crédito tenemos en estos momentos y trabajamos a diario en base a ello. Hay que hacer crecer la actividad económica en todos sus ámbitos y que ésta permita la generación de empleo lo antes posible. Y apoyamos también las iniciativas sociales que lo necesiten a través de nuestra fundación, como les he dicho antes, a través del Banco de Alimentos, de las hermandades, de Cáritas, etc. Lo hemos seguido haciendo en plena época de crisis y lo seguiremos haciendo en todo momento. Y para ello aquí nos tienen a su disposición en Huelva, en Sevilla, en Córdoba, en Cádiz y en Málaga, provincia en la que está desplegada la red de la Caja Rural del Sur. Como dice nuestra más reciente campaña, somos del sur. Y es aquí donde queremos volcarnos. Y ese es nuestro compromiso con nuestro territorio, con Andalucía. Acabo reiterándoles la enhorabuena por la organización de esta jornada, que espero aprovechen al máximo con los ponentes de primer nivel que hoy tienen con ustedes. Muchas gracias. Continuando un poco con la parte primera introductoria de la jornada, el diseño que ha preparado el área del defensor que dirige Ignacio Aycar, y ha sido un poco quizá exigente porque en diciembre montar la jornada de suministros mínimos y de renta básica es muy peligroso por las fiestas, por la dificultad. Hemos limitado demasiado el aforo porque era sobre 100. Las inscripciones estaban en esa línea y ha habido, digamos, situaciones de concurrencia de actos que impedían un poco, pero que yo creo que hemos procurado como jornada que fuera una jornada más pequeña, de reflexión, de análisis, de encontrar medidas, de reflexionar, porque queríamos que eso pudiera servir como impulso del defensor del pueblo tanto al Parlamento, que es al que nos debemos, con las iniciativas, como también a la Consejería y a la Junta de Andalucía para ayudar a encontrar este camino que creemos importante. El diseño se ha hecho sobre dos ponencias, una general de concepto de fondo, que va a ir a continuación, que es el reto de garantizar el derecho del consumidor vulnerable a los suministros básicos, que lo va a exponer el director del proyecto de eficiencia energética de la Asociación de Ciencias Ambientales. Siempre cogemos algún experto, algún análisis que desde una mirada totalmente objetiva analice un poco, y la parte más práctica, aparte irá por la tarde con el Síndic de Cataluña de la garantía de suministros mínimos a la eficiencia energética. Se trata no solamente de arbitrar medidas, sino encontrar una manera de regular el derecho a unos suministros mínimos para las familias en situación de vulnerabilidad. Y tenemos que encontrar eso y facilitar a los parlamentarios el camino de a partir de ahí se montan 3 mesas redondas y que estén equilibradas, porque están asociaciones, consumidores, al mismo tiempo experiencias. En la tercera, en las soluciones y las propuestas hemos encontrado pues el Ayuntamiento de Zaragoza, y al mismo tiempo tengo también el placer y la licencia que me van a permitir
de invitar al ayuntamiento de mi pueblo, de Medina Sidonia, porque creo que han hecho un camino, han trazado un camino que en la visita institucional que le hice, pues me pareció muy afortunado y que además con experiencias y con seguimiento, pues no se trata solamente de eso, sino de encontrar el camino diario en el cual, digamos, esto funcione y no sea una nueva puerta para otra vez desprestigiar un poco la situación. Como tenéis el programa, no voy a tardar más tiempo en esta situación. Bien, pues quería un poco como exposición desde el punto de vista del defensor del pueblo andaluz, que me parece que esta institución tiene que estar, si a mí el Estatuto de Autonomía me dice que aparte del título primero de la Constitución, de derechos constitucionales, yo tengo que velar por los derechos sociales, que el Estatuto de Autonomía ha hecho un elenco y un pronunciamiento muy claro y muy fuerte. Creo que eso constituye la vida diaria de la gente. Por lo tanto, el defensor del pueblo andaluz tiene que estar ahí, y el artículo 41 del Estatuto me obliga, además, por definición, y yo personalmente por vocación, a intentar encontrar caminos que haga que el artículo 9 de la Constitución, que se traduce ya ahora, que los poderes públicos están hechos para hacer feliz a la gente. Es decir, remover obstáculos significa eso, hacer feliz a la gente. Y yo creo que hay una parte de la clase política que ha entendido que precisamente nuestra obligación, desde puntos distintos y desde el defensor, es velar porque se ejecute, se garantice el derecho que se proclama en los textos autonómicos y constitucionales. Por lo tanto, yo lo que quiero es proponer e impulsar medidas. Y después que el Parlamento haga su trabajo y el Gobierno haga su trabajo. Y al mismo tiempo atender a la gente y a la ciudadanía que viene todos los días y tenemos nuestra experiencia, y esa experiencia nos hace modular y priorizar los campos de trabajo. No hace falta decirle a la gente que mi equipo todos los días, y estamos reformando la oficina de atención al ciudadano todavía de una manera más cercana y más para hacer viable el derecho de participación de la ciudadanía, que ha tomado ya un impulso y querer participar en la cosa pública y demandar a los poderes públicos sus inquietudes y su situación. Yo creo que una de las consecuencias de la crisis es la incapacidad de una parte importante de la población para sufragar el coste de unos suministros básicos. Está claro. Numerosos estudios ponen de manifiesto la cruda realidad de este problema, aportando datos muy preocupantes sobre el elevado número de hogares y familias que deben afrontar situaciones dramáticas ante la interrupción en el suministro de servicios esenciales como la luz o el agua, por la imposibilidad de atender el pago de las facturas correspondientes. Esta situación, los servicios sociales y las asociaciones del tercer sector de acción social se han constituido en la última ratio de muchas familias para evitar estos cortes. ¿Por qué? Porque los síntomas de agotamiento de estos recursos son cada vez más evidentes ante el incremento de la demanda y los recortes en los presupuestos. Y esta es una situación que ahora está peleando el tercer sector casi sin querer pelear, porque ya no se sabe si acuden más al tercer sector que a los servicios sociales. Los servicios sociales agotan los recursos y hay casi 4 o 5 meses en que la ciudadanía está perdida. No hay recursos, no hay prestaciones. Es decir, ayer salía el dato preocupante de que ya estamos llegando casi al 50% de nula prestación de las ayudas a los desempleados. Es decir, casi el 50% de los desempleados, de los cerca de 5 millones, ya no tienen ninguna prestación. Por lo tanto, han perdido, y porque son menores, por la precariedad laboral, hay menores ingresos de subsistencia del subsidio de desempleo. Por lo tanto, aquí lo que hay es una clara pobreza y una disminución de ingresos en la familia, y además también del resultado de los continuos incrementos experimentados por las tarifas que gravan estos suministros básicos, especialmente significativos en el caso de la electricidad.
pero no menos importante en relación al agua, cuyas tarifas han aumentado en consonancia con el incremento de la presión fiscal municipal. Lo que creíamos que ya no era posible, ahora se constituye como lo que dicen en el informe FOESA, de que ahora la preocupación es alimentos, ropa, luz, agua y techo. Y parece que ese es el recorrido y la consiguiente merma de lo que llaman los sociólogos el capital simbólico, el capital cultural. Es decir, hoy ya la gente ya no puede pagar los recibos, los centros cívicos bajan, la participación de los chavales en las artes, en el cine, en la cultura, no se puede pagar esos recibos. Los otros son la hipoteca, la vivienda, el agua, la luz y los alimentos. Por lo tanto, es necesario mencionar aquí también otra cosa unida y que es muy importante para el tema de los suministros básicos, que es la deficiencia estructurales y constructivas que presentan muchas viviendas, especialmente aquellas que albergan a la población más desfavorecida, cuyas instalaciones y equipamientos domésticos no alcanzan por lo general los estándares mínimos de eficiencia energética e hídrica. Es decir, el tipo de construcción, las familias más vulnerables tienen las peores viviendas y esas viviendas tienen un derroche energético impresionante. El propio hecho de que la eficiencia energética se cuidara, de que esas viviendas tuvieran un acondicionamiento adecuado, provocaría hasta el ahorro energético al mismo tiempo y el ahorro de la factura. Por lo tanto, van unidos también, y hoy creo que empresas como la antigua EPSA, es decir, está tratando también, y la Consejería de Innovación e Industria está también viendo un poco el tema de la eficiencia energética, que puede ayudar también a esto. Pero nuestra mayor preocupación surge de la constatación de que cuando la interrupción del suministro afecta a una unidad familiar que ya se encuentra situada en una posición de vulnerabilidad económica, se produce una degradación de su situación, que incrementa de forma notoria su grado de vulnerabilidad y el riesgo de caer en exclusión. En algunos barrios hay familias que nos han llegado a la institución diciendo que tienen que cortar por la noche la posibilidad de que los niños puedan estudiar y que tengan luz, etcétera, porque el recibo no se puede pagar. Esta nueva realidad social formada por las familias que no pueden hacer frente al pago de estos suministros ha acuñado ya con fuerza lo que hemos estado llamando en la mesa la pobreza energética o la pobreza hídrica, etiquetas que cada vez agrupan a más familias en nuestra comunidad y que necesitan una urgente respuesta. Por ello, no podemos por menos que compartir la postura de aquellas entidades y organismos, tanto nacionales como internacionales, que vienen postulando la necesidad de reconocer a la ciudadanía un derecho que le garantice el acceso a unos suministros mínimos. Y por eso nos alienta a comprobar cómo se vienen dando pasos ya en el camino hacia el reconocimiento pleno de este derecho a través de la modificación de algunos de los marcos regulatorios que ordenan actualmente estos suministros esenciales. Ya les decía en principio que, haciendo un pequeño recorrido, hemos destacado la iniciativa en el ámbito autonómico, destacando el caso de Cataluña, cuyo gobierno decidió regular medidas específicas para estas situaciones de pobreza energética mediante una norma propia, el Decreto Ley 6/2013 de 23 de diciembre, que modificó el Código de Consumo de Cataluña y, entre varias medidas, la llamada, que la aludía antes en la presentación, la denominada tregua invernal, que impide el corte del suministro eléctrico durante los meses de mayor rigor climático. Esta norma pionera en España ha tenido poco tiempo para demostrar su efectividad al haber sido suspendida en su aplicación por el Tribunal Constitucional a instancia del Gobierno de España. De igual modo, y en relación con el suministro de agua, debemos destacar la aprobación estos días de la Ley de Abastecimiento y Saneamiento de Agua de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que incluye la garantía a los perceptores de la renta social básica de una disponibilidad mínima de agua de abastecimiento de 100 litros por habitante y día. Complementario, digamos, a la renta social básica está el disponer de este recurso hídrico de 100 litros por habitante y día.
Por lo que se refiere a Andalucía, es de todo conocido el compromiso del Gobierno andaluz de aprobar en esta legislatura una norma que ofrezca soluciones a los problemas de pobreza energética y pobreza hídrica tan extendidos entre su población, incluyendo la regulación del derecho a unos suministros mínimos para las familias en situación de vulnerabilidad. Una norma que por distintas circunstancias que no me corresponden a mí, aún no ha visto la luz, pero que esperamos ver pronto en el Parlamento. Mientras tanto, el Gobierno andaluz ha aprobado por vía de decreto ley una normativa que posibilita la puesta a disposición de los ayuntamientos andaluces de unos fondos destinados a sufragar suministros vitales a personas, familias y colectivos en situación de vulnerabilidad. Esta regulación autonómica de rango legal constituye todavía una excepción en nuestro país, ya que la mayoría de las normas que inciden en el problema de la pobreza hídrica son de rango reglamentario, dictadas por las administraciones locales, en el ejercicio de sus competencias regulatorias sobre las empresas suministradoras, e incluyen medidas de muy diversa índole destinadas a evitar el corte de suministros en supuesto de impago, motivados por situaciones de necesidad económica en la familia, ya sea ofreciendo facilidades de pago, concediendo ayudas o subvenciones o estableciendo moratorias de cobro. Incluso hay ordenanzas municipales que, al igual que la ley de Cántabra, reconocen el derecho a un suministro mínimo y gratuito de agua a las familias en situación de vulnerabilidad económica. Pues bien, todo este conjunto de normas regulatorias y de índole reglamentaria sobre el alcance y la oportunidad y el acierto de las distintas medidas que están apareciendo ya, eso es lo que esperamos debatir en profundidad en el curso de esta jornada, por lo que no me voy a extender en ningún detalle más. En todo caso, y pese a la existencia de estas normas, la realidad nos demuestra la insuficiencia de unas medidas que, al alcanzar a un porcentaje muy pequeño de la población, no han podido impedir que el número de familias vulnerables afectadas por corte de suministros básicos siga creciendo, aumente el porcentaje de hogares y se dispare el número de denuncias por fraude y enganches ilegales a las redes de suministro, propiciado en muchos casos no por un ánimo defraudatorio del consumidor, sino por la situación de desesperación de la familia ante la privación de unos bienes tan esenciales para su vida diaria. Por eso, que esta iniciativa, aun siendo loable, solo sirven para poner de manifiesto la urgencia de una regulación común de este tipo de situaciones, que evite la aparición de desigualdades y discriminaciones entre las familias vulnerables en función de su lugar de residencia. Creemos, por tanto, que es necesario y urgente que se apruebe en Andalucía una norma que atienda las situaciones de pobreza energética y pobreza hídrica de las familias vulnerables y ofrezca soluciones efectivas que impidan el corte de suministros básicos por imposibilidad de pago de los mismos. La fórmula elegida para atender este tipo de situaciones debe ser el resultado de un análisis serio y riguroso de los modelos seguidos en otros países y comunidades, destinados a conocer sus virtualidades y carencias y su actitud para ser trasladados a la realidad andaluza. Y este es el objetivo de la jornada. Es curioso pensar cómo el director del Banco de España esta semana y ahora también las normas europeas están propiciando lo que nosotros hemos denunciado y al mismo tiempo en el Parlamento, en otros informes, sobre la necesidad de la ley de segunda oportunidad a las familias. Igual que las empresas tienen una segunda oportunidad en el Código Mercantil para atender, cuando no pueden atender a los pagos por la crisis económica, las familias, y esto lo hemos visto en Vitoria, todos los defensores en septiembre, la necesidad de una ley de segunda oportunidad, porque en el fondo la gente que quiere, que cumple, que quiere pagar, que paga sus facturas, cuando no puede pagar y no hay ningún empleo en la familia, díganme ustedes cómo no se pueden dar las situaciones que se están dando. Por lo tanto, bienvenido sea, aunque tarde, como siempre, que sea el propio Banco de España el que diga que hace falta propiciar una ley de segunda oportunidad, porque las familias, cuando se quedan en esta situación, tienen, digamos, la pared enfrente. En este sentido, entendemos que sería muy oportuno determinar cuáles sean los consumos mínimos
e imprescindible de cada uno de los diferentes suministros para garantizar unos estándares básicos de calidad de vida. Estos parámetros deberían servir no solo para garantizar un suministro vital a las familias vulnerables, sino también para la fijación de unas tarifas progresivas que incluyan bonificaciones, reducciones y exenciones en los tramos considerados vitales, lo que a su vez redundaría en un mayor fomento del ahorro y el consumo responsable. Debemos también señalar la conveniencia de que las medidas que se adopten sean flexibles y posibiliten su aplicación a situaciones particulares, como puedan ser las de aquellos consumidores que no son titulares del contrato de suministro por su condición de inquilinos, o las de aquellas familias que por su situación económica se han retrasado e incumplen algunos de los plazos de pago en los supuestos de fraccionamiento o aplazamiento de la deuda. La norma que pudiera salir debería tener en cuenta una cierta flexibilidad y su aplicación a situaciones particulares. Es decir, nunca mejor dicho que las situaciones particulares de la norma tienen que estar también analizadas, y nosotros tenemos constancia, por ejemplo, en el tema de becas, que las situaciones particulares, los cambios de modelo de régimen de Bolonia, la subida del catastro en el ayuntamiento, hacen que las familias pierdan becas y no alcancen los estándares porque entiende la legislación que es otra carrera o que tiene un módulo económico que sobrepasa cuando la familia no ha tenido ningún incremento, o la llamada el incumplimiento de la pensión de alimento a la familia del divorciado, que no se cumple pero que consta como un ingreso. Hay que tener en cuenta la norma todas estas situaciones que después hacen que sea imposible su aplicación. Sea cual sea el modelo finalmente elegido, consideramos que el mismo debe partir de una definición del concepto de familia vulnerable que sirva para marcar el ámbito de aplicación de la norma y los posibles beneficiarios de la misma, pudiendo servir a estos efectos como referente básico el concepto utilizado para determinar los beneficiarios del denominado salario social, pero compatible con otras ayudas como estas que estamos contemplando hoy y correcciones en sus requisitos para evitar la exclusión de familias en una situación real de vulnerabilidad, entendido, por ejemplo, los ingresos que no son suficientes. Asimismo, consideramos que en el sistema que se establezca debe desempeñar un papel primordial los servicios sociales de ámbito municipal, especialmente para la determinación de cuáles sean las familias vulnerables. No obstante, no consideramos que el desarrollo de estas medidas deba recaer única y exclusivamente sobre los organismos públicos destinados a la cobertura de las necesidades sociales, sino que estimamos conveniente la participación en este empeño de las empresas suministradoras. Unas empresas, ya lo decía el señor Telle allí, que bien, por tanto las empresas suministradoras y al mismo tiempo las fundaciones y todo lo que se haga en este sentido, a cuya responsabilidad social corporativa nos permitimos apelar para conseguir que se involucren en la solución de estos graves problemas, no solo ayudando en la ejecución de las medidas que se aprueban, sino también aceptando unas normas y procedimientos más garantistas para los casos de corte de suministro, que entre otras cosas aseguren a la familia un plazo suficiente para activar las medidas de ayuda antes de que se produzca el corte. La jornada que ahora comienza, a continuación, debe servirnos para ahondar en toda esta problemática, en el conocimiento sobre estas manifestaciones y las consecuencias de estas nuevas formas de pobreza, a la vez que propiciar un foro de debate y reflexión sobre las distintas propuestas que tratan de ofrecer soluciones a este problema, partiendo del análisis de las experiencias que se están desarrollando o propugnando tanto en nuestro país como en otros países de nuestro entorno. Por lo tanto, voy a terminar también con el convencimiento que este tema es prioritario para el defensor del pueblo, como la garantía de servicios mínimos en el ámbito de la competencia que tiene el defensor. Pero al mismo tiempo no me salgo de mis competencias en este sentido. Hoy hemos abierto una línea de desarrollo que lo hemos llamado mediación, porque hoy los servicios esenciales están gestionados por empresas privadas y por lo tanto escapa al control del defensor del pueblo. Y por eso, en ese sentido, hemos iniciado
con la voluntariedad, pues no podía ser de otro modo, de las empresas, y no quiero citar, pero está en el campo de la vivienda, en el campo también de la electricidad, o en el campo de todo, porque los suministros básicos de la gente están ahora gestionados, a veces no solamente por servicios públicos, sino por entidades privadas. Por lo tanto, digamos, el elemento jurídico privado me evitaría a mí, en ese sentido, poder mediar en situaciones tan importantes como que normalmente en el defensor no salimos de menos de 600 quejas en el ámbito del consumo de estos servicios. Y constantemente estamos viendo ayuntamientos que están haciendo ya, digamos, el contrato de suministro de estos, incluso de los hídricos, con empresas suministradoras privadas. Por lo tanto, hago un llamamiento también, como decía, como acabo de decir, a la colaboración de estas empresas, aceptando y garantizando. Es un sistema mucho más garantista, un sistema que incluso en la filosofía de no perder dinero, como tiene que ser la filosofía de las empresas, puedan garantizar más un cobro de otra manera que una especie de impago de facturas acumuladas que no tienen o no van ningún fin, como estamos viendo en el campo de la vivienda en los propios bancos. Pero termino pues diciendo que hay que obtener en esta jornada unas conclusiones, que nosotros estamos abiertos, no tenemos ningún modelo prefijado, pero nuestro trabajo con personas, empresas, asociaciones implicadas, empresas como están aquí hoy en el programa, empresas públicas, empresas privadas, suministradoras, asociaciones, consumidores, etcétera, como para el desarrollo por parte de esta institución y de las administraciones públicas competentes, se tratan de que impulsemos esta iniciativa que puedan suponer un cambio esperanzador en el actual panorama y que las familias estas ahora puedan incluso alcanzar una vida digna, que es lo que están pidiendo y de la cual nosotros no podemos hacernos a un lado. Me gustaría pues que esta jornada sirviera, es el objetivo de esta institución, y que encontremos hoy algo que podamos ofrecerle a las administraciones públicas, al Parlamento, como es nuestra labor, y que al mismo tiempo día a día todos, aquí son necesarios las entidades públicas, las privadas, las fundaciones, las empresas suministradoras, los consumidores, etcétera, que aunamos, porque nos estamos jugando un poco, digamos, la situación social que se está dando en nuestro país y sobre todo en Andalucía, y que cumplamos con nuestra obligación de vivir juntos y de poder también ofrecer algo a la gente que lo está pasando en una situación muy dramática. Muchas gracias. Tiene la palabra a continuación para cerrar el acto don Diego. Don Diego Valderrama. No tiene dónde, decían. Estoy todavía con el suministro de agua y de luz. Y perdonen un toque, pero no, estos lapsus son buenos porque estamos ya en otro lado del problemática, ¿no? Y don Diego Valera, vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales. Sí, gracias, Jesús. En primer lugar, buenos días a todos y todas, y como no podría ser de otra forma, saludar a quienes me acompañan en la mesa, muy especialmente al defensor del pueblo, al que felicito por la oportunidad y necesidad, yo diría imprescindible, de esta jornada en el momento que se está viviendo. Yo creo que tenemos que estar también en un tiempo de críticas y de autocrítica, y por lo tanto a mí me parecería también muy oportuno que estas jornadas fueran capaces de situar también los elementos críticos que con respecto a la acción de cualquier gobierno, y digo del gobierno en el que me honro en estar, lógicamente han podido situar en este tema. ¿Y por qué lo digo? Porque yo creo que en un tema tan importante como este vamos lento. Va la pobreza, es decir, y la situación de crisis que viven miles y miles de familias mucho más rápida que las decisiones que los gobiernos y las instituciones tenemos que adoptar y estamos llamados a adoptar. Por eso yo agradezco mucho la invitación, agradezco también a la Caja Rural la disposición y la fundación que ha tenido con respecto a albergar y dar cabida a estas jornadas de reflexión que estoy convencido que van a sacar consideraciones importantes. Por lo tanto, para el Gobierno de la Junta de Andalucía se miran esta jornada como un punto de referencia y con la posibilidad, a partir de esta, de tener una velocidad más rápida en la toma de decisiones que el Gobierno debería de tomar. Son oportunas, son imprescindibles y permítanme, por lo tanto, que en mi intervención
es decir, me moje en harina, como yo creo que corresponde a temas de estas características. La pobreza, como todos sabéis, es un fenómeno complejo, que se refiere claramente a la dificultad de las personas para acceder a los bienes y servicios esenciales para garantizar una calidad de vida digna y un desarrollo personal y social satisfactorio. La existencia de una renta insuficiente es sin duda uno de los elementos determinantes para la consolidación de la pobreza entre la población, pero yo diría que no es el único, ni abarca todas las implicaciones del estar o del ser pobre, y he querido utilizar el estar o el ser pobre. Hay que tener en cuenta que la pobreza está vinculada a la exclusión social, claramente a la exclusión social. Un elemento con múltiples facetas, no tiene solo una faceta, no solo un perfil, tanto objetivas como subjetivas que agravan la consecuencia de la falta de renta. Y en la falta de renta yo creo que en un momento como el que vive la sociedad española, la sociedad europea, mundial y andaluza en particular, yo creo que entre otros hay que hablar con profundidad de qué le ocurre a nuestro modelo económico, a nuestro modelo productivo. ¿Qué ocurre? Que la renta que se crea se reparte con desigualdad y que mientras que efectivamente se crece, unos crecen mucho más que otros y efectivamente un número importante de gente acaban en la pobreza más severa. También una política fiscal necesaria, progresista, desde otro tipo, desde otra visión, desde la visión de más igualdad. Una economía que no puede estar al margen del interés general, porque incumple tanto a la Constitución española como al Estatuto de Autonomía, y no me adentraré en ello. Pero también la privatización a la que estamos asistiendo de sectores estratégicos para la economía, que impiden determinada oportunidad de intervención más amplia de las instituciones desde el hacer público. Y, en definitiva, la incapacidad que, a mi juicio, tiene hoy la economía andaluza, la economía española, a crear empleo. Un empleo de calidad y un empleo que tenga una cierta duración. Un empleo que no cree incertidumbres constantes al conjunto de la población más vulnerable o más desfavorecida. Yo creo que no hay que adentrarse en cuál era la definición de la pobreza energética que fue definida hace ya casi 20 años. Era aquella pobreza en la que cualquier familia destinaba, es decir, el 10% de sus recursos exclusivamente a temas de energía y agua. Luego eso se ha ido modificando, yo diría que incluso se ha ido perfilando una mayor profundidad en ese tema. Y la pobreza severa entre el 2008 y el 2013 ha crecido de forma brutal en nuestra comunidad autónoma y en nuestro país. La pobreza, entendida como aquella situación que afecta a personas con una media de 307 euros de renta al mes, alcanza ya a 3 millones de personas, el doble de personas que estaban en esta situación en tiempo de crisis. Si comparamos también con el número de ricos, de millonarios, que han crecido en toda esta etapa de tiempo, también nos daremos cuenta que mientras han habido más ricos, han habido más pobres y menos soluciones para el sector más vulnerable del conjunto de la sociedad. La pobreza, además de extenderse, se cronifica, lo que constata en el aumento de desempleados de larga duración. Un 58% de las personas desempleadas llevan en paro más de un año, y 3,5 millones de trabajadores y un 35% de las personas desempleadas, que equivale a 2 millones de personas. Llevan más de 2 años en el paro, especialmente el grupo de mayores de 50 años, que cada vez tiene además más dificultades para encontrar un empleo. A partir de los 45 años, las dificultades para encontrar un encaje en el mercado de trabajo se multiplican. Los perfiles de mayor cronicidad en la pobreza, causa de la crisis económica, son desempleados de larga duración, jóvenes desempleados en busca de primer empleo, mujeres solas con cargas familiares, familias y padres jóvenes de 20 a 40 años con 1 o 2 hijos pequeños e inmigrantes en situación irregular. En términos de desigualdad, España presenta la situación más acusada de la Unión Europea de 28 países, donde el 20% de la población más rica concentra 7,5% más que la riqueza del 20% más pobre. Y desde el comienzo de la crisis económica en el 2008 se da la circunstancia que mientras los salarios han subido un 7% desde el 2006, el gasto anual en energía ha aumentado el 34%, en energía y en agua, suministros vitales. Esta tendencia, a mi juicio, corre el riesgo de verse incrementada por el elevado nivel de desempleo y por la pérdida de poder adquisitivo de la población. El descenso de la renta media desde el 2007 está en torno al 4% y el aumento de los precios en torno al 10%. De ahí que yo coincido también con el defensor del pueblo que esa ley de segunda oportunidad es imprescindible, pero yo creo que son imprescindibles otras leyes. Es decir, o bien la ley de renta básica, o bien la ley de suministros vitales, que junto a aquellos que perciben el salario de inserción, es decir, de inserción ante su situación social, es decir, puedan complementarse. Pero eso se quedaría corto. Cuando hemos hecho los estudios, hemos visto que se ha quedado corto.
atender simplemente a un marco de población que está en el salario de inserción, se quedaría muy por detrás de esos grandes colectivos que no tienen ni salario de inserción. Por eso, o bien el camino es renta básica, o bien el camino es suministros vitales, es decir, complementando a aquellos que tienen salarios de inserción o atendiendo sin salario de inserción a aquellos colectivos que efectivamente lo necesitan en este momento. Por lo tanto, hay una gran parte de las necesidades básicas que no pueden ser atendidas por las personas por no contar con esa renta disponible ni ingresos propios que no puede ser enfrentada por los dispositivos públicos y son resueltas, curiosamente, desde la solidaridad familiar y la acción de las entidades privadas sin ánimo de lucro. Las familias y determinadas entidades están sustituyendo a las instituciones, están sustituyendo a la acción de los gobiernos, las instituciones de abajo arriba y de arriba abajo. Y por eso yo creo que ha llegado el momento de las instituciones. Y el momento de las instituciones afronten este tema con la dureza que este tema tiene, porque exige, yo diría, una respuesta inmediata. Porque mientras nuestro país se rescata la situación de poderes financieros, y se ha hecho con más de 60.000 millones de euros, no ha habido ningún rescate, más allá que planes de exclusión social que han hecho en Andalucía, que han dado sus efectos de carácter positivo a esa población más vulnerable. Por lo tanto, estamos en una situación en que la desigualdad se agudiza y las respuestas no llegan. El papel distributivo de los impuestos de la renta y de otros impuestos no se ha producido y el crecimiento ha sido incapaz de repartir y situar la pobreza como un gran objetivo. Leí hace poco tiempo, en la etapa de Lula, es decir, cómo se pudo poner en valor un plan económico llamado Pobreza Cero, pero que fue capaz de sacar de la pobreza más de 40 millones de personas en Brasil, pero que al mismo tiempo tuvo una gran situación de mejora de todos los planteamientos de carácter económico, llevando a Brasil a ser hoy por hoy una de las potencias de mayor nivel de crecimiento, si bien es cierto que ahora también está en unos niveles, es decir, yo diría de parón, es decir, de serenidad, que espero que supere. Pero sí hubo un plan económico, por lo tanto es posible, con planes económicos que se orienten a la pobreza cero, salvar la situación económica y al mismo tiempo salvar la situación de los más vulnerables. Porque en la medida que se crece en el espacio de incentivar la capacidad de consumo de esas familias vulnerables, también se reactiva claramente el conjunto de la economía. Por lo tanto, en ese aspecto de tener que situarnos en un trabajo en el que la principal fuente de renta y es por tanto esencial para articular relaciones personales y sociales tiene que ser el empleo como un elemento fundamental. Pero mientras el empleo no llega y el empleo de calidad no aparece, lógicamente, tenemos que resolver desde otra posición la actual situación que vive miles y miles de familias en el conjunto de Andalucía. Por otra parte, si en materia de energía es complicado, es difícil, en materia de agua puede ser más fácil. Y yo tengo que decir aquí que en materia de agua puede haber soluciones desde las propias competencias del Estatuto de Autonomía de Andalucía. En materia de energía es un problema, como está viviendo algunas comunidades autónomas como la catalana, es decir, en que ha sido recurrido al Tribunal Constitucional, curiosamente, un tema tan simple como una moratoria de 6 meses. No ya el poner una ley, es decir, que haga un impulso de suministros vitales que atienda a la población más vulnerable con determinadas medidas de derecho a la energía o de derecho al agua, sino que al mismo tiempo solo por plantear en que en los tiempos de dureza invernal los suministros energéticos no se cortaran, ha sido también recurrida, igual que la ley de la función social de la vivienda en nuestra comunidad autónoma, por el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, estamos en una situación de impasse en que efectivamente este es un debate de Estado y tenemos que situar como debate de Estado, pero los debates de Estado no se pueden silenciar. Los debates de Estado se tienen que impulsar y esa necesidad de impulso tenemos que darla desde las instituciones andaluzas, desde el Parlamento de Andalucía y desde el propio Gobierno de la Junta de Andalucía, con medidas y debates que han de ponerse encima de la mesa. Porque, lógicamente, en España también hay una situación en la que ahora mismo hay un debate importante sobre privatización o no de los sectores estratégicos de los suministros vitales, sea de la energía o sea del agua. Y hay quizás también un cierto debate en materia municipal para que la remunicipalización de servicios que se habían privatizado y que no cumplen determinados objetivos vuelva a manos públicas. Pero es que yo creo que si no hay una respuesta desde la situación económica actual y desde los poderes que ostenta, es decir, la capacidad de tener actuación en referencia a los suministros vitales que están en manos privadas, tendremos que tener una acción pública lo suficientemente fuerte, lo suficientemente firme, que de una vez por todas
salve esta situación. En Andalucía, según los datos de las oficinas de estadística de la Comisión Europea para el último trimestre del 2013, lidera las tasas de pobreza en España con el 38,6% de la población sin los recursos económicos. Y desde el año 2007 se ha producido más de 86.000 desahucios de vivienda habitual en Andalucía. En el año 2010 el porcentaje total de niños que estaban en riesgo de pobreza era del 36,3% en Andalucía frente al 26,2% en España. Y solo entre el 1 de enero del 2011 y el 31 de diciembre del 2012 se han atendido, según los datos que tenemos distribuidos de energía eléctrica, se han ejecutado 510.864 cortes de luz en hogares andaluces. Esa es la realidad, es decir, entre desahucios en materia de vivienda, entre desahucios en materia energética, porque hay que reconocer que en materia de suministros de agua, los ayuntamientos, las instituciones, es decir, más cercanas de ese problema y con más capacidad de actuación, han abierto un portillo para impedir en muchas ocasiones que el corte de suministro de agua se efectúe a determinados sectores vulnerables de la población de sus municipios. También es cierto que en ese terreno ha habido un plan de exclusión social de la Comunidad Autónoma Andaluza que ha depositado dinero en los ayuntamientos para que los ayuntamientos puedan intervenir en esa triple línea de alimentación, de agua y de energía para que no se produzca, es decir, ese tema de desahucio energético o desahucio hídrico. Y en ese terreno hemos avanzado algo, pero no lo suficiente. Incluso ha habido una partida ya en el último plan de exclusión de lucha por la inclusión social de 7,5 millones de euros dirigidos directamente a suministros de energía, recursos que ya están en los ayuntamientos para atender esas necesidades más urgentes, más imperiosas que el sector de familias vulnerables tiene. Pero yo creo que hay que reconocer que no es suficiente, siendo importante. Ha habido un paso importante, un paso que planes de exclusión cercanos entre unas cuestiones y otras, los 2 millones de euros, ya por lo menos garantiza determinadas cuestiones de alimentación, determinadas cuestiones de agua en colaboración con las instituciones locales y las instituciones provinciales o los consorcios, y también una parte para el suministro eléctrico, en lo que ha significado el 2014 y va a significar el proyecto de presupuesto del 2015. Pero yo tengo que reconocer que eso le falta todavía un recorrido. Ese es el recorrido que queremos, lógicamente, poner en valor desde el Gobierno de la Junta de Andalucía. Por eso situaba de que había que mojarse en harina y situar en harina desde esta vicepresidencia y de esta consejería este tema. Es verdad, venimos siguiendo la oportunidad de crear o bien una ley o un decreto de suministros vitales en el conjunto de nuestra comunidad autónoma, yo diría desde los primeros meses de recorrido de este Gobierno. Y hemos entrado hasta ahora en medidas paliativas. Bien están las medidas paliativas, pero yo soy de la opinión que hay que coger, como se suele decir, el toro de los suministros vitales por los cuernos. Y hay que cogerlo porque hay mucha parte de la población andaluza que lo necesita. Esas más de 550.000 familias que han sido o han sufrido desahucio energético. Y posiblemente no todas con la misma necesidad y no todas con la misma intensidad. Pero en este sentido yo creo que ha llegado el momento de coger, por una parte, el camino de situar un debate de Estado en esta materia. Yo creo que se necesita un impulso de una propuesta de ley desde el Parlamento de Andalucía, es decir, al Congreso de Diputados, para debatir en materia, sobre todo de suministros energéticos, porque son competencias del Estado y corresponde al Estado determinar las normas, si bien hay caminos también en Andalucía, pero los caminos que hay en Andalucía son claros. Son vía medida impositiva, es decir, renta básica o bancos de energía y de agua. Son los tres caminos, es decir, que nosotros hemos ido sondeando. Hay un camino de intervención, que es el camino en que vía, es decir, determinados elementos de carácter impositivo, recupere una serie de recursos para abordar, al menos con 20 o 30 millones de euros, las necesidades, no totales, pero casi máximas, del sector más vulnerable en materia de energía eléctrica. Y hay también la oportunidad, es así, ya de competencia de la Junta de Andalucía, y en la que se está estudiando, de una modificación de la ley de agua, de una modificación del reglamento de agua que nos permita, lógicamente, intervenir directamente garantizando un mínimo. Nosotros, en los estudios que hemos hecho, llevábamos el mínimo, si mal no recuerdo, a 300 litros, es decir, de agua por persona y día, y al mismo tiempo unos 1.400 vatios, es decir, al mes en cuanto a consumo energético, como elementos que pudieran situar aspectos que garantizaran el mínimo suministro de energía a cualquiera de las familias más vulnerables. En cualquier caso, hay que estudiar cuál es decir, el sector al que podemos llegar y cuál es el sector al que podemos
lógicamente, plantear este tipo de derecho a esas medidas mientras llega una renta básica. Pero vuelvo a insistir, renta básica y elemento de empleo o trabajo, para mí son los elementos centrales y fundamentales que vendrían a desarrollar, a solucionar este problema. Pero mientras esa situación no llega, efectivamente yo creo que hay que dar pasos que avancen en esa línea de trabajo que ya tenemos, del saltar de las medidas de carácter paliativo que ya se han puesto encima de la mesa con los decretos de inclusión y exclusión social, con los decretos de ayuda alimentaria, con los decretos de ayuda energética y con los acuerdos e impulso que ya digo que hay que reconocer que el sector municipal y el sector también de las empresas que intervienen en el sector del agua está haciendo, yo diría, con una mayor fortaleza que lo hace el sector de la energía. Si bien es cierto que con el sector de la energía también hay algunas líneas, eso de la tarifa social, que yo creo que a veces no alcanza adecuadamente, porque la tarifa social se queda, yo diría, muy por debajo de las necesidades que esas familias que tienen solo 307 euros para poder alimentarse a lo largo del mes puedan desarrollar. Y finalmente, para no situar más cuestiones en esta apertura de esta interesante jornada de trabajo, que estoy convencido que van a tener conclusiones positivas que le van a servir al Gobierno de la Junta de Andalucía. El Gobierno va a poner en marcha inmediatamente una reunión de todos los departamentos que intervienen en esta materia para ya con todos los datos que tenemos tomar una determinación definitiva sobre los caminos que en el marco de nuestras competencias tenemos que recorrer y en el marco de las competencias de otros, especialmente del Estado, hay que resolver en el conjunto de debate de Estado, siendo claro de que efectivamente aquí siempre habría una línea de poder situar a través de planes directamente situados en el terreno de la inclusión social el que estos aspectos no se alcanzaran, pero solo podría ser vía presupuestaria. Yo creo que hay que acudir a lo que tienen otros países europeos. Y otros países europeos bien tienen renta básica o bien tienen elementos tan importantes como que hay un mínimo de suministros vitales que se le garantiza a las familias más vulnerables. Y esa es la situación que ahora mismo hay y por lo tanto yo comparto la oportunidad, la necesidad de esta jornada, de estas reflexiones que se van a hacer, de intercambiar las experiencias que en otras comunidades autónomas las hay, bien sea la de Cantabria, como ha expresado el Defensor del Pueblo, o bien sea, es decir, las de Cataluña, pero ya digo, las de la Cataluña se nos quedan exclusivamente en los elementos de moratoria. Y yo creo que en este momento hay que reconocer que ya esa fase de moratoria está superada, porque efectivamente hay cada vez más y más familias que se encuentran en el terreno de una situación de vulnerabilidad. Por lo demás, agradecer mucho la presencia de cuanto en esta jornada las vaya a hacer posible, sobre todo sabiendo que desde lo público y desde lo privado hay aquí una intervención importante. Y es que yo creo que tiene que haber una cierta síntesis, es decir, de posiciones, para hacer posible que en este terreno sumamente tan importante y tan complicado, es decir, encontremos una solución viable, que no solo sea desde la Comunidad Autónoma de Andalucía, desde las instituciones andaluzas, sino que sean también desde las instituciones del Estado. En cualquier caso, eso de que sea un problema de Estado y un debate de Estado no puede excusar a nuestra comunidad autónoma que sea un tema que tiene que abordar con carácter de urgencia, con más velocidad de la que lo hemos hecho hasta ahora. Por eso en mi intervención también estoy desarrollando una cierta autocrítica, es decir, a este consejero, una cierta autocrítica a este vicepresidente y una cierta autocrítica al conjunto del Gobierno, una autocrítica que, como podréis comprender, es en sentido positivo de lo que hemos caminado favorablemente, pero reconociendo que eso no es suficiente y es bueno, a veces, en foros de estas características, reconocer que efectivamente tenemos que hacer más, se puede hacer más, se puede poner otro enfoque, hay que poner otro enfoque. Por lo tanto, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a ustedes, agradeciendo la participación, y si tengo la oportunidad a lo largo de esta tarde de incorporarme, pues bueno, aprovecharé un rato especialmente para conocer la opinión del Sindi de Cataluña, que me parecería muy oportuna en función de las reflexiones que allí ya se han hecho. Ahora me tengo que ausentar porque tengo una comisión en la que los grupos políticos en el Parlamento, como no podían de ser de otra forma, reclaman al Gobierno, como viene siendo habitual, que rinda las cuentas oportunas sobre el trabajo que viene desarrollando. Buenos días, muchas gracias nuevamente, Defensor, gracias a la Caja Rural y a la Fundación por haber albergado y dado cabida a esta jornada. Gracias. Sí, decía el Defensor que quedan inauguradas, yo creo que se sobreentiende.